Amados hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante en esta serie acerca del verdadero evangelio. Esta es la carga que el Señor nos ha comunicado para insistir, las buenas nuevas del reino. Y es la esencia de las 5 partes que esta serie va a tener. Con este audio terminamos la primera parte. Ya en el próximo audio dará lugar comenzará la segunda parte, donde veremos otros aspectos acerca del evangelio del reino, del verdadero evangelio, las buenas noticias del reino. Es probable que en ciertas ocasiones nosotros procuramos ser espiritual o espiritual. Tal vez usted se diga: voy a fijar mi mirada en el Señor, veré de qué manera Él me guía. Todas mis cosas, aún las que parezcan más pequeñas o insignificantes, las haré conforme a la dirección del Señor. Inclusive mis compras, a qué lugar ir. Y esto aparenta ser muy espiritual. Sin embargo, independientemente de cómo el Señor nos guíe, la mayoría de las veces nosotros persistimos en seguir adelante con lo que ya hemos decidido. El Señor no nos ha provisto ninguna dirección específica. No obstante a eso, ya nosotros teníamos una determinación. Fuimos, compramos, hicimos, e inclusive a veces todas esas cosas que ya adquirimos o compramos todavía están allí condenándonos. Es posible que ninguna de esas cosas o posesiones o actividades que realizamos sea pecaminosa en sí misma, pero ciertamente le pertenecen al mundo. Son cosas mundanas que el Señor no había ordenado hacer ni había ordenado poseer. La realidad es esta, amado, que nosotros obramos en conformidad con el amor que anida en el alma. Y esto es el reino de Satanás. No es un asunto de simplemente si uno se encuentra exento de pecado, o si uno es santo, o si uno es libre del mundo, sino en qué reino nos encontramos. ¿El reino de Satanás o el reino de Dios? Si su alma permanece continuamente en la cruz, no importa lo que usted ame o aborrezca, usted se encuentra en el reino de Dios. De modo que tanto el amar como el odiar, usted estará en el reino de Satanás si no se encuentra en el reino de Dios. Así que ahora queremos ver un poco acerca del yo. Algo más profundo y más escondido que el amor por el mundo. El yo es algo más oculto, es más sutil que el amor por nuestras familias e hijos. Mucho más sutil que todo esto. Sabemos que el yo está en el alma, pero ¿cómo se expresa ese yo? Tenemos que referirnos nuevamente a la mente humana. El yo en el alma es mayormente expresado mediante nuestras opiniones. Nuestros conceptos y opiniones ineludiblemente expresan el yo de nuestra alma. Pedro dijo, recordemos aquel evento: Dios tenga compasión de ti, Señor. Y este es un concepto, una opinión, una buena idea que Pedro tenía con respecto al Señor. Sin embargo, esta opinión puso al descubierto el yo de Pedro. Este yo es el elemento mismo de Satanás. También podríamos invertir esa frase y afirmar que el elemento satánico es el yo. Siempre que expresamos un pensamiento o una opinión discrepante, expresamos el yo, el ego. En Mateo 16, el Señor Jesús reprendió a Pedro, diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás. Después de lo cual le dijo que su mente no estaba en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Enseguida el Señor Jesús dijo que viniese en pos de él, o quien viniese en pos de él tenía que negarse a sí mismo. Esto nos muestra que Satanás, la mente y el yo son 3 en 1. Satanás está en la mente y la mente está en el yo. El yo está también en la mente y la mente está también en Satanás. Estos 3 no pueden ser divididos, no podemos separarlos. Es difícil separar el yo de la mente o la mente de Satanás. El yo es algo sutil y escondido. Podríamos pensar que nuestros conceptos, pues son solo eso, unos conceptos que tenemos y que son solamente nuestras ideas, y esos no son más que ideas, pero en realidad nuestros conceptos e ideas son nuestro yo.
Tal vez jamás nos dimos cuenta que nuestras ideas y pensamientos discrepantes son la expresión plena de nuestro yo, el cual es uno con Satanás. Así que, amado, es necesario que todos seamos personas que hemos sido aniquiladas, crucificadas en la realidad, quienes no tienen pensamientos o conceptos discrepantes. No es un asunto de quién está en lo correcto o quién está en lo equivocado. Los conceptos fuertes son la expresión del yo. El yo es siempre uno con Satanás en el alma e invariablemente es expresado mediante nuestros conceptos. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no debemos tener conceptos. Necesitamos tener conceptos y necesitamos expresarlo. Nosotros no somos ni una silla ni una mesa que no tiene concepto alguno. Pues somos seres humanos que necesitamos tener conceptos. Por ejemplo, cuando nosotros nos congregamos, nos reunimos, necesitamos un concepto, pero es necesario que tengamos conceptos. Pero todo esto depende de si el yo está contenido o es yo quien está siendo expresado en esos conceptos. O sea que es buena la pregunta. ¿Es expresado el yo en nuestros conceptos? Aun cuando es verdad que muchos conceptos son la expresión del yo, muchas veces podríamos tener un concepto en lo cual no se detecten rastros del yo, pues el yo ha sido crucificado. Al asumir, por ejemplo, algún liderazgo de responsabilidad, tomar la iniciativa en la vida de iglesia, es necesario que tengamos comunión junto con otros hermanos. Por ejemplo, en nuestro grupo queremos hablar la idea de acerca de a qué hora reunirnos o qué día, o si cambiar un ejemplo un día. Ahí se necesitan tal vez algunas ideas que demos los hermanos, ¿verdad? Cuando nos reunimos para tener ese tipo de comunión, nosotros debemos decir algo, debemos tener algún concepto. Tenemos que comprender que el asunto no está en el concepto en sí mismo, sino de lo que está debajo o dentro de ese concepto. El yo escondido dentro de dicho concepto tiene que ser eliminado, debido a que es uno con Satanás. Sin embargo, no debemos tomar esto como una excusa para no tener conceptos. La verdad es que es mejor no tener muchos conceptos, pero si continuamente expresamos nuestros conceptos, entonces seguramente andamos en el área de yo, y lo que estamos expresando continuamente es nuestro yo. Amado, ¿en qué reino se encuentra usted? Todo dependerá si el alma ha sido traída a la crucifixión en la realidad o no. La vida anímica no solamente denota nuestro ser anímico, sino también el poder y la fuerza con que hacemos las cosas. Mira, hermano, aún en la vida de iglesia, si nosotros hacemos en la iglesia, en la obra del Señor, conforme a nuestro ser y a nuestras propias fuerzas, esto constituye una demostración de nuestra vida anímica, por lo que es menester tomar medidas al respecto. Hay hermanos que sirven en las congregaciones y usted los ve con una fuerza y nunca se echan para atrás, y ellos alardean de eso y dicen, es que yo soy así, muy persistente. Todo eso tiene que ver con su vida anímica. Es imprescindible tomar medidas con respecto a la fuerza de nuestra alma, porque cuanto más dependamos de ello, más vivimos en el reino de Satanás. No solamente es menester crucificar al yo escondido en el alma, sino también a la expresión de la vida anímica o la fuerza del alma o ese ser anímico. Todo cuanto seamos y podamos hacer en nosotros mismos tiene que ser eliminado. Esto tiene que ser puesto en la cruz, debe ser mantenido allí todo el tiempo. Allí apunta aquello de llevar cada día la cruz. Debido a que somos creyentes de Cristo, todos tenemos el reino de Dios en nuestro espíritu, pero también tenemos el reino de Satanás en nuestra alma. Todo, amados hermanos, cuanto somos, todo cuanto podemos hacer y todo cuanto guardamos en nuestra alma tiene que ser completamente aniquilado por la cruz. Es bueno, amados, no admitir pensamiento alguno. Pero esto es apenas una parte. Tenemos que comprender que todo cuanto somos en nuestra alma, todo cuanto tenemos en nuestra alma y todo cuanto podemos hacer en nuestra alma o de acuerdo a nuestra fuerza anímica o la vida anímica, tiene que ser aniquilado debido
a que el reino de Satanás, el reino satánico, reside en nuestra alma. Cuanto más aniquilada sea, más oportunidad le daremos al Cristo que mora en nosotros para que se propague en nuestro espíritu, para que se propague de nuestro espíritu a nuestra alma. De este modo nuestra alma será purificada y saturada por el propio Señor. Entonces el reino de Dios crecerá, se propagará y retornará a nuestro ser. Esta es la manera de poseer las riquezas de Cristo. Esta es la manera de tener el poder, el impacto y la bendición del Señor. Este es el punto crucial y estratégico de nuestra vida cristiana con relación al reino de Dios. Por tanto, amados hermanos, todos tenemos que concentrar nuestra búsqueda y concentrar nuestra atención en esta única cosa: llevar la cruz y siempre darle al Señor la oportunidad que necesita para propagarse de nuestro espíritu a nuestra alma. Entonces tendremos el aspecto práctico, real de la vida del reino. Con esto, amados hermanos, terminamos esta primera parte. Ya en el próximo audio vamos a comenzar la segunda parte de la serie El verdadero evangelio o las buenas noticias del reino. Vamos a mirar la segunda parte y vamos a dedicar también 25 o 30 audios tal vez a mirar los misterios del reino de Dios. Vamos a mirar el crecimiento, la transformación y la edificación. Así que escucharemos sobre todo esto en la segunda parte de la serie. La gracia del Señor sea con todos vosotros, hermanos.